Bueno, dentro de este marco, la ley define que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o no pueda verse impedida plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que la definición está en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en realidad lo que nos... La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que hay en nuestro entorno, que nos Mónica, limitan. hola Mónica, ¿Perdón? disculpa, ¿podrías compartir la pantalla, por favor? No te estamos viendo la presentación. A ver, Ujú. ¿no se ve el tapete? No, no, no estamos viéndolo. Ahora, Sí, ahora te vemos perfectamente, gracias. sí, gracias. Bueno, seguía, ¿no? Que la discapacidad en relación a los derechos de las personas con discapacidad no está zona, sino está en las barreras que hay en el, ¿no? Y dentro de esas barreras son que nos limitan para nuestro desarrollo pleno en todos los ámbitos, ¿no? Educación, en el trabajo, en la participación social, cultural, ¿no? Que limitan ese desarrollo como cualquier persona. Y esta definición está basada en la persona. Dentro de estos derechos de la persona con discapacidad, que tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicios específicas que deban de establecerse las normas nacionales e internacionales, para que esa igualdad de derecho se esté dando el Estado debe de garantizar un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de la persona con discapacidad, no hay que verlo en el ámbito de discapacidad, sino como persona. Y este nuevo enfoque a través de la convención, ¿no? También lo rectifica en el 2006, el Perú regresa a los principios de la convención, ¿no? Que están basados en el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Todos estos principios que marca la Convención está arraigada en lo que es la persona con o sin discapacidad debe de darse según sus condiciones y la necesidad de ellas, ¿no? Y dentro de esta evolución hay diferentes modelos conceptuales que también dentro del marco del avance de lo que es la discapacidad, es que hay modelos, ¿no? En realidad
Hay muchos modelos que se han ido dando en el transcurso de la historia, pero vamos a coger 3 para comprender un poco por qué vemos a la discapacidad de distinta manera, ¿no? Por ciertos estereotipos que aún están enmarcados la mentalidad de las personas. Tenemos el modelo de la prescindencia, considera la discapacidad como una situación producto de un castigo divino. ¿Cómo es que muchas personas antes consideraban discapacidad, el que tuviera una discapacidad, castigo? Algo habrán hecho su familia, o sus antepasados, ¿no? Entonces, la persona tenía, pues, digamos, ese castigo y que por lo tanto adquiría o había nacido con esa discapacidad. Porque antes ese concepto se iba, digamos, también al extremo, ¿no? Por un tema de castigo, pero también en lo divino, que las personas que tenían una discapacidad tenían, digamos así, dones en los cuales eran puestos en los oráculos, porque eran considerados personas con ciertas capacidades distintas a las demás. Entonces, eran dos que estaba siempre enmarcado, digamos, por algo divino. Pero dentro de esa modelo, se consideraba, o cuando nacía una persona con discapacidad, era prácticamente quitada la vida, ¿no? O sea, si era un niño y veían que tenía un defecto físico, pues acababa. Y que si de alguna manera esa discapacidad se desarrollaba más adelante, los oráculos, porque como les repito, eran considerados eh, que era prácticamente de adivinación. Y no era eso, ¿no? Ya vamos a ver, personas con discapacidad se desarrollan otras capacidades por la misma necesidad, ¿no? Como la ley de la compensa. Entonces, si bien es cierto, una persona que no ve, ¿no? Una persona con discapacidad visual, adquiere el desarrollo de sus capacidades, como es el tacto, la memoria, el oído, ¿no? Pero se van desarrollando, que en realidad todos tenemos esa capacidad, pero como tenemos eh, todo entonces no se desarrolla, pero se desarrollan los sentidos que ayudan a la condición de discapacidad, ¿no? Entonces se desarrolla con discapacidad auditiva, no oyen de los pies, ¿no? Con la planta de los pies, ellos las vibraciones reciben a través pues un baile. Disculpen unos momentos. Vamos a ver qué está ocurriendo con la conexión. Ahorita retomamos. Gracias.
Sí, buen día. Buen día con todos. Mil disculpas por los inconvenientes. En unos minutos retomamos, por favor. Estamos tratando de solucionar temas de conectividad que pues en este contexto pueden suceder y regresamos. Gracias por la comprensión. Falla en la conexión. Hola, Mónica. Sí, ya podemos retomar, por favor. Ya estamos compartiendo la presentación y podemos ver y te escuchamos bien también. Sí, hola, ¿me ven? Sí, sí. ¿Escuchan? Sí, ya te escuchamos mejor. ¿Podremos continuar, por favor? Mónica, por favor, activa tu micrófono. No te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos.
Ya, bueno, ahorita mayormente hasta ahora no tengo problemas de conexión, pero no sé qué ha pasado. Listo, ahora sí te escuchamos. ¿Podemos empezar, por Ya, favor? hablábamos de los modelos conceptuales de la discapacidad. Hablábamos del modelo de la presidencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. En el modelo de la presidencia se consideraba que la persona con discapacidad era el producto de tener una discapacidad, era consecuencia de un castigo divino, o también era personas que tenían ciertos dones con capacidades especiales, ¿no? Y que muchas de ellas eran puestos en los oráculos como personas que podían dentro de sus creencias tener el don de la adivinación. Luego el modelo rehabilitador ya no se da a través de que tienen un origen de un castigo, ¿no? Sino es una imperfección, es una minusvalía física, psíquica o sensorial que era congénita o adquirida y que tenía que ser rehabilitada. Entonces era un modelo más visto por la parte médica y había que rehabilitar a la persona, ¿no? Dentro de ese marco no se veía a la persona con discapacidad como una persona que podría desarrollarse sola, sino que necesitaba de un tratamiento. Y luego viene el modelo social, el cual considera que la discapacidad no son ni religiosas, ni divinas, ni científicas, sino que es a través de la parte social, que consiste en que la persona con discapacidad pueda aportar a la sociedad igual que otra, igual que el resto de las personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho las personas con discapacidad somos personas igual que todos, somos buenos, malos, con defectos, con cualidades, ¿no? Con necesidades de cualquier índole, ¿no? Pero que sí, digamos, por el tipo de discapacidad o por la discapacidad, se requiere ciertas implementaciones que se deben de realizar. Entonces, ahora, en la actualidad, estamos nosotros en el modelo social, en la persona, en la concepción de los derechos de las personas con discapacidad. Como yo, como persona, igual que cualquiera, necesito desarrollarme dentro de la sociedad, ¿no? Ya no como una habilidad especial, ya no desde un ámbito médico, ¿no? Sino el de persona. Entonces, vemos que estos tres modelos se ven aún persisten en nuestra sociedad actual, ¿no? No es que se haya dado un modelo y luego el siguiente y haya pasado, no, por eso es que hasta la terminología, cuando nos referimos a las personas con discapacidad, pues les decimos de habilidades especiales, diferentes, ¿no? Y no, en realidad todos somos especiales, todos somos diferentes, todos tenemos las capacidades, ¿no? Lo que pasa es que estos modelos aún están y persisten y que son parte, digamos, de las formas de ver que tenemos de las personas con discapacidad. Pero la terminología y lo que nos habla la convención nos habla de personas con discapacidad, siempre y cuando, bueno, no conozcamos un nombre de la forma para poder dirigirnos. ¿Quién certifica nuestra discapacidad? ¿Quién la acredita? ¿No? Muchos me preguntan y me dicen, cuando hacemos los análisis de puestos dentro de las empresas, ¿esta persona tiene discapacidad? ¿Esta persona podemos considerarla? El único que acredita la condición de persona con discapacidad es el certificado de discapacidad. ¿Quiénes lo otorgan? Los establecimientos de salud, ¿no? Ministerio de Salud, e-Salud, también dentro de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, y ahora ya instituciones privadas, ¿no? Que también acreditan
la condición de discapacidad, que entregan el certificado de discapacidad, previas evaluaciones que se realicen, pues, según las especialidades, ¿no? Bueno, ahora hablando en sí ya del tema del empleo. En ese marco, solamente para recordar, ¿no? Que las cuotas de empleo se han dado porque ya muchos años, desde la ley 27050, años de lucha de la sociedad civil, porque se reconozcan sus derechos y la participación, y para lograr la autonomía de la persona con discapacidad, pues se necesita que la persona trabaje, ¿no? Toda persona con o sin discapacidad, para tener autonomía y el desarrollo igual que las demás, pues necesita trabajar, ¿no? Necesita tener sus ingresos para poder desarrollarse también en diferentes ámbitos. Entonces, dentro de ese marco, el Estado, a través de muchos años, tratando de concientizar, de cambiar esos estereotipos, es que, bueno, no se logra, digamos, por un lado de no exigencia, entonces sale el tema de la cuota de empleo. En la ley 29973 es que se da el marco también de la cuota obligatoria al sector privado, ¿no? Sabemos que el 5% es para el sector público y el 3% es para la empresa privada. Con empresas que cuenten, pues, digamos, más de 50 trabajadores. Y finalmente el cumplimiento de esta cuota, el 3%, lo hace SUNAFIL, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo, y la cuota de empleo del 5% es CONADIS y SERVIR, ¿no? Que están en ese proceso también de que ya sacaron sus lineamientos para ello. Luego, dentro de esta norma, trata también de darles ciertos beneficios a la empresa privada, ¿no? En el caso de otorgarles ciertos beneficios remunerativos en el costo que sea o que se tenga que realizar dentro del marco de los ajustes razonables. Y también se arma una norma porque se indica que la persona con discapacidad, dentro de su desarrollo y dentro del ámbito, según el tipo de discapacidad, tiene que desarrollar ajustes razonables, ¿no? ¿Qué son esos ajustes razonables? Es la necesidad de tener o adecuar las condiciones físicas, comunicacionales, ¿no? Para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse igual que las demás dentro de los espacios de la empresa, ¿no? De la institución. La persona con discapacidad hemos dicho que tiene el mismo derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo que sea libremente elegido o aceptado, con la igualdad de oportunidades y remuneración por trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, igual que cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Para ello también se realizaron diferentes estrategias para poder dar asistencia técnica tanto al sector público como privado. Y bueno, formamos un modelo que se llama Soy Capaz. Este modelo está trabajado en las capacidades de las personas y no en la discapacidad. Ese objetivo de este modelo era fortalecer y promover la inserción laboral de las personas con discapacidad a un puesto de trabajo digno, sostenible, basado en sus capacidades y no en el asistencialismo, promoviendo esa inserción laboral en la empresa pública y privada, ¿no? No en el asistencialismo porque también cuando surge la exigencia del cumplimiento de la ley, muchas de las empresas quieren, digamos, lograrlo para que no sean fiscalizadas, sancionadas, que bueno, ¿no? Así está en el marco de la ley, pero nuestro objetivo no va que sea por un tema de cumplimiento nada más porque no me pongan una multa, sino que se creen esas capacidades de las personas con discapacidad y que no sea tampoco un asistencialismo de tenerla o ponerla a trabajar
en un lugar simplemente porque, bueno, cumplo con la cuota, sino que somos personas que damos valor también, igual que todos, con nuestro trabajo. Bueno, las personas con discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, estamos en el 15 al 16%, ¿no? Es un 80% en edad de trabajar. En el país, en nuestro país, somos 3,5 millones aproximadamente de personas con discapacidad, según el último censo del 2017, ¿no? Y bueno, también hay dentro del marco del clasificador internacional, hay algunas enfermedades que han sido antes consideradas enfermedades que ahora están siendo consideradas ya una discapacidad, ¿no? Entonces, ese porcentaje que ahora somos como país del 10.4, pues también se cree que es mayor, ¿no? Y realmente, y lamentablemente, por temas de accidentes automovilísticos, enfermedades que han condicionado la discapacidad, y ahora con este tema de la pandemia, estamos realizando el estudio que se van a dar a consecuencia de esta pandemia, secuelas que están llevando a discapacidades, ¿no? Entonces, lamentablemente ese porcentaje pues aumenta y ya no básicamente, no solamente centradas en las discapacidades que conocemos, que la visual, la física, la intelectual, la mental, no sordo-ceguera, sino en otras discapacidades que son generativas de estas pandemias o enfermedades que a causa de ellas se están abriendo, digamos, mayores otras causas de la discapacidad. Dentro de este trabajo que se realiza para poder dar la asistencia técnica a que las empresas puedan lograr la inserción laboral de personas con discapacidad, bueno, vamos a los pasos para la inclusión, ¿no?, de las empresas, que en algunos casos no difieren mucho con las públicas, porque en todas se recomienda tener un programa de inclusión, ¿no? Es muy importante este programa o plan, ¿no?, como se lo quiere llamar, en lo cual los gestores responsables del reclutamiento necesitan estar aptos para percibir el potencial de las personas con discapacidad, tomar las medidas para que su adaptación en el ambiente de trabajo sea de la mejor manera posible, y el proceso de la inserción de la persona con discapacidad en las instituciones, que involucra diferentes momentos de preparación, que va desde el entrenamiento de la persona hasta la adaptación de los espacios de trabajo, se den, digamos, de una manera más normal, que sean acondicionables, que no se les sea tampoco, digamos, tienen muchos prejuicios, ¿no?, en que considerar o hasta temores de cómo evaluar a las personas con discapacidad. Este reclutamiento, que es desde abrir las vacantes a las cuales las personas con discapacidad puedan postular, como bien les digo, no solo por un cumplimiento de la ley, sino como una práctica que valora, ¿no?, que es valorada por la corporación. Y después de este proceso selectivo, los reclutadores evalúan a los candidatos con los mismos criterios utilizados para las personas sin discapacidad, analizando sus habilidades, su desempeño profesional, y que la limitación no sea el factor que determine la calificación del individuo. En realidad no es que se busque, por decir así, ciertas preferencias, sino los acondicionamientos necesarios. Es importante buscar esta asesoría para que este grupo, este equipo, está en permanente conocimiento de lo que es la discapacidad, ¿no?, de poder ser ayudados con profesionales para ver desde los perfiles, el mapeo de puestos, ¿no?, los ajustes razonables que se tengan que hacer, ¿no?, y el estar siempre en constante entrenamiento de este equipo, ¿no?, antes, durante y después, para que el proceso no se corte, ¿no?, y bueno, se llegue
a lo que realmente ustedes quieren ser, ¿no? Esas empresas inclusivas que den oportunidad a las personas y que no solo, repito, por un tema de cuota, sino por tener profesionales idóneos a lo que ustedes buscan. Entonces, bueno, todo el proceso se da con la convocatoria. Siempre realizamos charlas dinámicas de concientización antes, durante, como le digo, y también después a los demás colaboradores, porque también no es solo el tema de incluir. Hay muchos colaboradores que están en la institución y que piensan de que al incluir a una persona con discapacidad o que nuestro empleador está contratando, pues nos va a llevar a mayor carga, tal vez vamos a tener que hacer hasta la tarea de esa persona, el cual no es así. Entonces, estas reuniones, estas charlas que realizamos con las empresas, ayudan mucho también a mejorar esa percepción de la discapacidad, ¿no? A ver esas oportunidades que tienen, esas habilidades, igual que todos. Y bueno, sí, también cuando ya la persona con discapacidad ha ingresado a nuestra institución, igual que todos, se lleva a una inducción, a una capacitación. Hay empresas, como ya les comentaré, que han hecho planes de capacitación en diferentes ámbitos, ¿no? Igual que de las oportunidades que se les da a las personas que ya vienen trabajando ahí. Y dentro de esa asistencia técnica y ese trabajo con estos equipos, también se habla de estos ajustes razonables, que son adaptaciones físicas o tecnológicas o comunicacionales, que en todos los casos no necesariamente muchas veces se tienen que realizar, ¿no? A veces se piensa que son caras, a veces se piensa de que no se podrían realizar. En realidad se está viendo que esos ajustes razonables en muchos casos, en muchas empresas, son muy mínimos, ¿no? Y ese acompañamiento, ese monitoreo que les decía, que siempre se tiene que dar para que se retroalimente el proceso y que no quede nada más en el tema de haber incluido a una persona con discapacidad, sino de trabajar con todo el potencial humano de la institución, ¿no? Dentro de esos ajustes razonables, que es lo que más se desconoce, bueno, es un derecho que tienen las personas con discapacidad en ese proceso de selección, ¿no? Desde el proceso mismo que se va a dar para evaluar a una persona con discapacidad, si bien es cierto, pueden ser las mismas preguntas, las mismas políticas, se tienen que ir adaptando a su condición, ¿no? Si por decir, es una persona que voy a entrevistar con discapacidad visual, tengo que leerle las preguntas, posiblemente, o conversar directamente con ella, ¿no? Y no hacerle una evaluación por escrito, porque, bueno, tal vez no cuento con pasarlo a un sistema braille, por ejemplo, o no, también muchas personas con discapacidad visual tampoco no es que conozcan todas el sistema braille, ¿no? Ahora la mayoría está trabajando en un software que se llama JAWS, el cual es un lector de pantalla que les lee lo que le escriben o lo que ellos escriben. Entonces, de alguna manera, para muchos de las personas con discapacidad, la tecnología ha ayudado enormemente, ¿no? Entonces, hay que habilitar, digamos, estas herramientas para que en ese proceso de selección, pues, ayuden a que la evaluación sea la correcta según el tipo de discapacidad. Las metodologías, los procedimientos de evaluación, los métodos de entrevista, es lo que se tiene que ir trabajando en estos ajustes razonables. Adaptar estas herramientas de trabajo, ¿no? Como decir, le puedo tomar un examen no escrito, sino tal vez en la máquina. En algunos casos tendré que leerle o escribirle. Si es una persona con discapacidad auditiva, tendré que tener el apoyo de una persona que sepa el lenguaje de señas. Y si no sabe el lenguaje de señas, esta persona también lee los labios, entonces tengo que dirigirme hacia ella directamente, la cual tengo que vocalizarle lo que quiero preguntarle, ¿no? La interacción que quiere que realizar con esas personas. Entonces, estas pautas van ayudando a que el proceso se dé de una manera más fluida, ¿no? Sin tener esos temores de que no vaya a estar haciendo bien este proceso. Y este ajuste, como verán, está ahí al alcance de las manos, simplemente ir adecuando según el tipo de discapacidad.
Es obligatorio realizar los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una carga desproporcionada o indebida o una que no esté conforme con la ley, ¿no? Estos ajustes razonables se dan antes, como decía en el proceso, luego también después, cuando ya la persona con discapacidad también ha ingresado. Bueno, paralelamente veo que esa persona va a ingresar, entonces comienzo a hacer a lo mejor dentro de los entornos, si no tengo pues una rampa, una plataforma, ¿no? Porque esta persona tiene discapacidad física y bueno, tengo que habilitar esta tecnología, ¿no? Ahora la mayoría está utilizando el celular, entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva se manejan mucho con mensajes de texto, los cuales las instrucciones en varias empresas están dadas a través de esa comunicación. Y bueno, otras también están trabajando con, a su personal en general, capacitando también en lengua de señas. Entonces, hay formas que según la necesidad de lo que está el postulante se pueden ir adaptando. Entonces tenemos que buscar las mejores formas siendo creativos, ¿no? Yo les ponía ahí esa imagen, porque cuando queremos en general realizar o tener algo, vemos las maneras, ¿no? O sea, siempre el peruano, y en general creo que las personas cuando queremos alcanzar algo, no debe haber impedimento, no debe de haber excusas, y en el caso de no incluir a una persona con discapacidad, pues en realidad eso no existe excusas. No hay imposibles, ¿no? Si es que se quiere realmente dar oportunidad para que las personas, igual que todas, puedan también trabajar y tener su autonomía. Dentro de los indicadores que muestran el impacto que tiene la inserción laboral en las empresas, lamentablemente, y uno de los factores de invisibilización que tenemos, las personas con discapacidad es la falta de estadísticas, ¿no? Entonces, estadísticas especializadas que no nos permiten diseñar estrategias adecuadas en relación a la población con discapacidad y esas condiciones de vida, lo cual, por ejemplo, es una gran barrera para el diseño de aplicaciones de políticas públicas, ¿no? Pero ahí les traía un dato que me daba Sunafil de la planilla electrónica, empresas que han contratado, ¿no? Que dentro del marco de su cumplimiento están siendo evaluadas, y otras están en ese proceso, ¿no? Muchas de ya están trabajando la captación de personas con discapacidad, el tema de sus adaptaciones, ¿no? Muchas han recibido asistencia técnica por diferentes instancias, tanto en lo público como en el Ministerio de Trabajo, en el tema del CONADIS, y también por consultorías especiales que estamos realizando a las empresas, ¿no? Para ayudarlos a conocer la temática de discapacidad y, en fin, diferentes puntos que muchos de los empresarios quieren realizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es unas barras en las cuales, bueno, nos muestra que aún es poca esa inclusión, pero se está al menos en ese proceso, ¿no? Dentro de estos impactos que nos dicen las empresas, la mayoría de esas, pues, de las empresas con quienes trabajamos, me dice que sí, que realmente pues, han visto que mejora la productividad, reduce la rotación, incrementa en varias empresas el tema de ventas, mejora el clima interno, sus destrezas únicas, fomenta la tolerancia, ¿no? Ese acceso al talento que se centra en la atención, en las competencias y no en los estereotipos, se accede mucho a una reserva de talento sin aprovechar, ¿no? Es lo que nos dicen las empresas. Mayor innovación porque los empleados con experiencias diversas aplican enfoques diversos para solucionar problemas.
y dentro de ese marco pues ayuda mucho a la empresa, mayor sentido de pertenencia, mayor retención, los empleados que se sienten integrados son más leales, entusiastas, contagian ese sentimiento a sus compañeros de trabajo, la institución tiene una mejor imagen, ¿no? Los consumidores valoran a las empresas realmente comprometidas con la inclusión, por eso es que el tema de mejorar sus ventas, pues de hecho ahora la mayoría a veces se dice, ¿no? Esta es una empresa que está trabajando con personas con discapacidad o con un tema, un grupo, digamos, socialmente de apoyo, entonces el contribuyente, el comprador, pues le da una mirada distinta y prefiere esos productos, ¿no? Prefiere comprarle a esa institución. En todo este trabajo que hemos realizado con las empresas, hay muchas que dentro de estos puntos que nos indican también es que las personas trabajan mucho el fomento de la tolerancia, el clima de laboral, de valorar las personas que no tienen discapacidad su trabajo, de valorar, en este caso, que no tienen discapacidad, y que ven que muchas personas con discapacidad, esta oportunidad que les dan, pues no les sueltan, ¿no? Entonces demuestran, digamos, con su puntualidad, con su responsabilidad, que son merecedoras de ese puesto. Por lo tanto, también habrían empresas que nos comentan que mucho de su personal, por ejemplo, está cumpliendo con el horario, porque siempre cada vez que llegaban a trabajar encontraban primero a la persona con discapacidad antes que otras personas trabajando, ¿no? Bueno, también hay le pongo ahí la publicación del Fondo Social Europeo en el programa operativo de inclusión social y economía social, la cual está trabajando indicadores a nivel, digamos, de varios países, ¿no? Y bueno, habla del 100% de las empresas que consideran que contratar a personas con discapacidad, como les hablaba, mejora la diversidad, aporta valor diferencial a la compañía, mejora la motivación de los demás trabajadores, mejora el orgullo de pertenencia de los trabajadores, permite participar en foros de interés para la compañía, porque muchas empresas, muchas instituciones están participando en eventos internacionales como buenas prácticas, también luego enseñando a otras empresas a incluir a personas con discapacidad, ¿no? Nosotros hemos formado redes con empresas y cuando hay eventos internacionales los llamamos para que ellos puedan participar. Y ya no solo decirles nosotros dentro de la experiencia de crear este modelo que ayude a incluir a las personas con discapacidad, sino un propio empresario que nos diga y que les cuente a los demás qué es lo que ha logrado, ¿no? Cómo lo ha realizado y su experiencia si ha sido buena o mala. Entonces, eso también hay mucho, estamos trabajando mucho con eventos internacionales, con experiencias que son contadas por los propios empresarios. Y bueno, el 80% de las empresas consideran que sí afecta pues positivamente sobre la accesibilidad y el diseño, que ese diseño está dentro del marco del diseño universal, que es para todos, no solo para el trabajador. Puede ser también por mi cliente, puedo tener un cliente potencial con discapacidad que no lo he visto, que no he percibido, ¿no? Entonces, estos ajustes razonables, esta accesibilidad, está dentro de ese marco del diseño universal. Dentro de una empresa, puede ser una trabajadora que está en un proceso gestante, un adulto mayor o una discapacidad temporal que esté pasando, entonces todos estos adecuaciones que se puede realizar no solo es para la persona con discapacidad, ¿no? También es para hacia afuera, o hacia adentro, o hacia otra persona que no tuviera discapacidad. El 60% de las empresas considera que mejora la relación con sus clientes y su grado de satisfacción. Muchas de las
empresas, se relacionan mucho con las personas con discapacidad, captan a clientes potenciales que esa institución no les estaba considerando, o hay una cierta empatía en ellos, en los cuales pues ha ayudado también a las empresas a subir su productividad. Y bueno, dentro de los casos de éxito, he traído ahí algunos. En el caso de esos indicadores, bueno, me ha proporcionado Conecta, es una empresa que viene trabajando también con nosotros, con ONGs como DKB Integralia, que ellos están ya trabajando mucho con personas con discapacidad, y de ellos me decían, ¿no?, que el tiempo de permanencia de una persona sin discapacidad en sus programas era de 7 meses, y de las personas que ahora tienen con discapacidad están durando de 1 año a 5 meses, ¿no?, en adelante. Respecto a la rotación, pues la persona sin discapacidad tiene una rotación de 8.5%, en el caso de la persona con discapacidad de un 2%, en el absentismo el 53% en una persona sin discapacidad y en una persona con discapacidad del 1.6%. Hemos trabajado con el sector eléctrico peruano de red de energías, también otras instituciones como ONGs que son parte de una red que les hablaba. Esta red estaba conformada por 53 empresas, ¿no?, en las cuales, por ejemplo, dentro de su plan de trabajo, hicieron trabajo con personas con discapacidad y formaron un plan de grupos de interés. Ellos contribuyeron con un presupuesto especial para poder hacer esta inclusión, y reforzaron también el tema de ellos, que es la responsabilidad social, lo enfocaron por ese lado. Específicamente el tema de la inclusión no se da básicamente en el tema de responsabilidad social, pero lo llevaron ahí por ese ámbito. Y bueno, eso ha contribuido a su buena imagen y reputación de la empresa. De alguna manera también ellos dijeron, bueno, contribuir frente a la fiscalización de la zona FIL, ¿no?, porque igual todos pasamos por ese proceso, y quisieron, bueno, ser pioneros en el grupo de prácticas de inclusión. Si bien es cierto, hay muchas empresas que han ingresado antes de la 29973. Ya nosotros desde el 2012 hasta el 2019 hemos trabajado con el modelo Soy Capaz, en el cual hemos trabajado con empresas desde sus inicios, y otras que han estado de alguna manera tratando de trabajar con grupos de poblaciones vulnerables desde mucho antes, y que, bueno, han ido repotenciando con el tema de la discapacidad. Y dentro de este modelo comenzamos a hacer reconocimientos a las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas. Ahí hay un pequeño cuadro que en realidad son más de 115 empresas que fueron reconocidas en rubros como, bueno, los textiles, industrias farmacéuticas, empresas de energía, ¿no?, moles, diferentes redes empresariales, tanto internas como extranjeras. Dentro de ellas están, pues, los grupos grandes de los moles. En realidad no indico muchos nombres, me olvido de varias, son muchas, empresas de comunicación, ¿no? Ahí he puesto un pequeño cuadro que por los años 2012, 2013, 2014 comenzamos a hacer estos reconocimientos como parte de motivar a que otras empresas también pudieran seguir incluyendo personas con discapacidad. Mónica, muchas gracias por tu presentación. De hecho, aquí tengo algunas preguntas, ya estamos en la parte final de esta sesión. Y, por ejemplo, te preguntan, Patricia, nos menciona si existe algún lineamiento para personal con discapacidad en el sector construcción, ya que si bien las empresas tienen la intención de contratarlos en una obra que implica traslado a provincia, los exponemos a riesgos propios del sector.
¿Nos podrías comentar, por favor, al respecto? Sí, bueno, en realidad nosotros hemos trabajado con muchas empresas constructoras. Si bien es cierto, hay empresas constructoras que tienen la parte administrativa, que están trabajando ahí. Hay personas con discapacidad auditiva que están trabajando en planta, ¿no? En su traslado, bueno, no habría ninguna forma, digamos, se tiene siempre previsto la seguridad para todos, ¿no? Es igual que cualquier otra persona con discapacidad. No sé específicamente qué clase de seguridad si se refiere. O sea, cualquier personal tienes que proporcionarle la seguridad de vida, con o sin discapacidad. En el caso de tener una discapacidad física, hay que adecuar tal vez el vehículo, pero una persona en silla de ruedas, por ejemplo, baja de su silla y se sienta en un asiento común y la silla de ruedas se acopla atrás, ¿no? Hay movilidades que son accesibles, ¿no? Que tienen rampa, por ejemplo, si es esa clase de traslado. Bueno, ahorita estamos haciendo un estudio en el tema de discapacidad y COVID, que las exigencias de cuidados es la misma para una persona con discapacidad. Si bien es cierto, igual se hace ese mismo análisis de que no es por la discapacidad que vayan a tener, sino por otras afecciones médicas que a lo mejor necesitan, igual que cualquier otra persona, no es exponerse, ¿no? Pero en realidad no hay algo muy grande con las empresas de construcción. Centenario ha ido mucho a que le demos asistencia técnica, claro que han pedido más en parte administrativa, pero en campo sí hay experiencias de personas con discapacidad auditiva. En el caso de discapacidad auditiva, por ejemplo, la señalización se hace a través de luces, de carteles, ¿no? La comunicación con ellos, si es que hay que avisar de algún tema de emergencia, ¿no? Se escriben con mensajes de texto, hasta han generado un propio lenguaje, una lengua de señas, pero dentro del ámbito del trabajo, muchas de las instituciones generan también sus propias señas que entre ellos se comunican, ¿no? Algo que podría decir. Sí, gracias. Y por acá también tenemos otra consulta, es cómo están haciendo con las publicaciones en el Mintra, dado que ahora solo publican las vacantes exclusivas para personas con discapacidad. Y por otro lado, en el caso de empresas de minería, donde es complicado cubrir vacantes con personas con discapacidad, ¿cómo podemos hacer para cubrir la cuota? Mira, en el Mintra, bueno, no trabajo en el Mintra, pero con ellos tenemos mucha relación. Sé que sus convocatorias las están haciendo igual públicas, ¿no? Igual que los lineamientos de considerarlas primero publicar en sus portales. Lo que ellos tienen son plataformas también, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, que dentro de sus programas también lo tienen, en los cuales se enfocan a trabajar, a dar la asistencia técnica a empresas que quieran incluir a personas con discapacidad, ¿no? Si las hay, las convocan igual, no hay ningún tema de procesos distintos, pero sí lo que ellos ayudan no es tanto en el tema de la publicación, sino en el tema de la asistencia técnica, porque publican igual. Ellos están ahora trabajando también con otras instituciones para replicar las convocatorias, ¿no? Por ejemplo, a veces son publicadas en el CONADIS, ONGs, trabajan con la sociedad civil también para poder tener mayor captación de personas para que se presenten a las convocatorias, ¿no? Lamentablemente algunas convocatorias han perdido un poco credibilidad porque como muchas han asistido, muchas personas con discapacidad y ven que a veces nada más es un mero cumplimiento, están pidiendo mucho al Ministerio de Trabajo, las empresas, el certificado el documento en el cual les acrediten que, bueno, han buscado a personas pero que no las encuentran y que por eso no están incluyendo, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad no se presentan
porque piensan que solamente las empresas solicitan constancias de requerimientos de puestos en el centro de empleo para justificar el incumplimiento de la cuota. Y en el tema de las mineras, bueno, los ejemplos que tenemos de trabajar con las empresas mineras es, o me decían en cuál de los puestos es complicado. Bueno, sí, con ellos hemos trabajado mucho en el tema nuevamente administrativo, ¿no? Hay personas con discapacidad visual que están trabajando ahí, dando servicios a los trabajadores en temas de su mejora del personal, ¿no? Ellos han implementado centros de masajes, por ejemplo, con personas con discapacidad visual. Están también en los centros de los hot centers, en los cuales ellos dan información vía telefónica. Hay en algunas regiones que se ha encontrado de la zona a personas con discapacidad que manejan maquinaria pesada, que tienen su condición de discapacidad física, pérdida de una pierna o un brazo, y bueno, trabajan ellos con prótesis y están trabajando, pero para lo que es el trabajo así en campo, ahí hemos visto que es difícil conseguir, digamos, personas con discapacidad de la zona para que trabajen ahí, ¿no? Ahí sí nos ha hecho un poco complicado en la búsqueda de algunos perfiles que nos pedían las mineras. Con algunas de ellas estamos trabajando temas sociales, programas exclusivos, donde como minera quieren ayudar a la sociedad, a su comunidad, y están ellos impartiendo trabajo con temas de capacitación, ¿no? y sensibilización a su personal, y para eso contratan a personas con discapacidad, para eso también. Y en la parte administrativa, pues no hay profesionales, ¿no? También con discapacidad, hay ingenieros, ¿no? Lo que es un poco también, digamos que las empresas requieren puestos de personas con discapacidad con perfiles muy altos, pero se está trabajando con ellos porque en realidad creo que ni los perfiles que ellos ponen tampoco no consiguen personas que no tienen discapacidad. Entonces, en la etapa de concientización hacia ellas, es que también se sinceren, ¿no? Quieren poner a personas con discapacidad o no, y solamente lo hacen por temas de cumplimiento, y si es así, es mejor indicar que no quieren incluir a personas con discapacidad y no trabajar con perfiles altos que no lo van a encontrar, como les repito, ni siquiera con personas que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, a veces sí trabajamos también con ellos en esos aspectos, ¿no? De hecho, tenemos algunas preguntas más, pero ya estamos en la parte final de la sesión, y si nos podrías dar unas recomendaciones finales, por favor. Y las preguntas que quedan ya las responderíamos por mail. Sí, bueno, solamente indicarles que el tema de dar una oportunidad, como les decía, de empleo hacia una persona con discapacidad, no lo hagamos por un tema tal vez de cuota, no lo hagamos por un tema de, no sé, de pena o de asistencialismo, ¿no? Sino que pensemos que son personas, pero que tienen una discapacidad, y que lamentablemente en la sociedad que vivimos no se da la misma, en la misma proporción, digamos, la oportunidad que también puedan trabajar, puedan tener una vida igual que todos, ¿no? Y poder participar, poder tener beneficios para ellos y para su familia, ¿no? Ayudemos a humanizar a este mundo que está tan deshumanizado, que solo se mira en una forma personal, ¿no? Y no se ve que hay otras personas alrededor. Y si no tenemos discapacidad, bueno, gracias a Dios, y valoremos eso, y hagamos pues muchas otras cosas más si no la tenemos. Pero también hay que pensar que, como les decía, la discapacidad ya no se nace con la discapacidad, se obtiene la discapacidad. Entonces pongámonos siempre en
el zapato de las demás personas, que podemos tener una discapacidad que nos cambie la vida, pero si estamos trabajando para una sociedad que sea justa, que sea equitativa, ¿no? Que nos permita participar a todos, yo creo que en cualquier circunstancia que estemos, vamos a poder también cosechar de eso, ¿no? Entonces, permitir a tener empleabilidad de las personas con discapacidad, la sostenibilidad laboral, la participación, y si está en nuestras manos como institución el cambiar esos estereotipos, no solo por la discapacidad, sino por las diferentes necesidades que se den, hagámoslo, ¿no? Hagamos. Y bueno, como yo terminaba también esa frase que lo ponen, ya conoce mi discapacidad, ahora conoce de lo que soy capaz. Conozcamos a las personas con discapacidad, conozcamos qué es la discapacidad para luego poder decir si realmente pueden o no pueden realizar las cosas o lo que tengamos que hacer, ¿no? En todos los ámbitos, demos la oportunidad antes de juzgar por ver su condición. Muchas veces se presentan las personas con discapacidad a convocatorias, vemos que tienen una discapacidad y ya ni siquiera la dejamos participar. Entonces, pongamos en el zapato de las personas con discapacidad, demos las oportunidades, que eso va a dar valor no solo a nuestra institución, sino como personas. Y que bueno, estamos ahí también cuando ustedes requieran esa asistencia técnica en la temática o en el conocimiento. Ahora hay mucha información, nuestro país es el país que tiene la mayor cantidad de normas en temas de discapacidad, pero lamentablemente su cumplimiento es el más bajo, ¿no? Pero no creo que debe de darse por simplemente un tema de fiscalización o sanción, sino realmente reconocer a las personas, su diversidad, sus capacidades, ¿no? Y dar esa oportunidad a todos, ¿no? Les agradezco y bueno, estamos ahí con alguna asistencia técnica, alguna consultoría que requieran, estamos en contacto. Muchas gracias.